Buenas noches, estimados estudiantes. Por favor, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les pido que me ayuden registrando la asistencia en el chat de aquí del Zoom para poder continuar con la clase, ¿no? El día de hoy vamos a ver ya un ejemplo práctico que les decía sobre la instalación y configuración de un IDPR en un proyecto basado a la facilidad de implementar en las pymes. Entonces vamos a ver conceptos generales, vamos a ver qué se necesita para contemplar el software y básicamente cómo o qué pasos se debe de contemplar en el desarrollo. Entonces para eso vamos a ir viendo, ya posteriormente por favor les voy a preguntar la parte de que les mencionaba de la parte del proyecto de aula, que eso también vamos a trabajar porque ya hice las revisiones del proceso y necesitamos ir conociendo las actividades, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer tema. Vamos a ver cuáles son las configuraciones del proceso al momento de manejar un IDPR. Es importante que al momento que manejemos un IDPR tengamos conceptos básicos que vamos a manejar. Este ejemplo que vamos a ver es basado al manejo de información de empresas o microempresas del país de Colombia, en el cual aquí se va a manejar mediante entornos del IDPR con la plataforma o con el sistema operativo, perdón, de CentOS como máquina virtual. ¿Qué conceptos a nivel general también nosotros vamos a tener que manejar? Es lo que es sistematización, el IDPR, el ERP, el OSGI y la base de datos. Básicamente, un IDPR me va a permitir generar y adaptar que la empresa de las microempresas puedan generar o puedan ver qué factibilidad tienen de ganancia al momento de manejarlo. Es por eso que en el contexto que nosotros vamos a ver del IDPER, es de que en Colombia manejan microempresas de un promedio del 99% del total, tomando en cuenta un 74 que está en un 74% conectadas al Internet y otras 80 que no pueden generar algún valor mediante el uso de la tecnología. Entonces vamos a verificar mediante este gráfico, ir viendo cuál es la factibilidad que tiene estas pymes. Ahora, ¿cuál es el problema en sí que tiene? El problema de toda o la mayoría de empresas es de que al manejo de tecnología en la actualidad se les hace, digamos, un poco difícil manejarlo, pero también a la vez es muy eficiente al poder llegar y facilitar cierta información. Por ejemplo, tenemos ciertos procesos en las pymes que lo principal se manejan en lo que es compras, ventas, inventarios, lo que es facturación, presupuestos. Entonces, todos esos módulos que les acabo de mencionar se debe o se estandariza en IDPR y para eso se va a manejar el IDPR conjuntamente con el ERP para poder manejar y optimizar estos procesos. ¿Qué se va a necesitar? Para poder instalar el IDPER, se debía descargar el instalador y manejarlo en la máquina virtual de CentOS, de Linux o de Windows, dependiendo del proceso que vaya yo a generar. ¿Cuál es la solución que yo le voy a realizar al momento de instalar un IDPER? Es de que mediante la integración de esta herramienta me permita mejorar o permita ver cuáles son mis mayores ganancias para poder aumentar en los ingresos. Es decir, yo tengo que mejorar en este producto o tengo que mejorar en este servicio para poderlo ir realizando. Y ahí por lo cual es muy necesario, digámoslo así, estandarizar ciertos recursos que yo tenga que tener para el proceso de la instalación y para el proceso del manejo de todo lo que es mi empresa. Ahora bien, cuando yo maneje la tecnología, nosotros le vamos a manejar el IDPER conjuntamente con el ERP y con el OSGI. Ahora, estas plataformas, como ustedes ya realizaron una previa investigación, el IDPER básicamente es un software que me va a permitir manejar código abierto para poder gestionar y administrar procesos empresariales de cierta entidad pública, privada,
para poder manejar ciertos suministros, es decir, gestionar, planificar recursos tecnológicos, humanos, empresariales de una determinada entidad. Por lo cual, aquí vamos a manejar que el IDPER básicamente tiene que tener cierta facilidad y ciertas informaciones. Por ejemplo, aquí lo que vamos a necesitar principalmente es manejar la localización, la integración con otros programas y tener ciertos requisitos que debe de cumplir en mi proyecto. Ahora, ¿qué gestor de base de datos va a utilizar en la investigación? Es lo que es Postgres SQL. Básicamente es un software libre que me permite gestionar mi información en una base de datos. ¿Cuál es el máximo tamaño de la base de datos? Es ilimitada, ya que con esta parte de Postgres me va a poder permitir interactuar con ciertos lenguajes de programación. Puede ser C, C Sharp, C++, Java, PHP o los diferentes entornos o lenguajes de programación que yo deseara. Ahora, con estas dos herramientas, tanto IDPER como Postgres, para poder manejar, también necesito mi máquina virtual. Esta máquina virtual me va a permitir gestionar y desarrollar mi proyecto IDPER y para lo cual se necesita ciertas características. Por lo menos necesitamos tener una Intel Air, es decir, una Intel básica. Tiene una RAM de siquiera 2 megas, mi disco duro de 40 gigas y un sistema operativo de Linux. ¿Qué es importante aquí? Si ustedes se dan cuenta, el espacio de memoria tiene que ser demasiadamente grande para poder gestionar. Es por eso que yo les decía, si nosotros que deseamos ahorita instalar en nuestras máquinas, pues necesitamos bastante espacio de memoria para poderla gestionar. Y es compleja porque se va a ir, va a ir ocupando más espacio y va ralentizando también más las máquinas. Ahora, ¿cuál es el plan de trabajo que se debe trabajar al desarrollar un IDPER? Lo primero que se tiene que manejar es preparar, instalar y gestionar mi plataforma base que va a estar mi sistema operativo, para lo cual aquí necesitamos gestionar e instalar la máquina virtual con CentOS. Puede ser la versión del 6.8 en adelante, la cual me va a permitir ir gestionando e ir manipulando la información en este sistema operativo. Pero como ustedes saben, CentOS o Linux son lenguajes o son sistemas operativos, perdón, que son libres, pero también se manejan por consola o por comandos, los cuales no es que tengan una interfaz dinámica o interactiva para que el usuario solamente presione opciones o botones. En este caso, CentOS y Linux básicamente manejan mediante comandos poder instalar o mediante comandos poder gestionar la información. El segundo paso que yo necesito es instalar, ¿sí? O primero analizar qué requisitos va a tener mi DPER con la finalidad de decir qué base de datos voy a utilizar, qué lenguaje de programación voy a emplearlo para poder definir qué requerimientos o qué requisitos manejan tanto funcionales como no funcionales en el IDPER. Luego, tenemos que una vez que ya hayamos definido los requisitos e instalado previamente, poder instalar la última versión de IDPER. Aquí al momento de instalar el IDPER se debe de manejar mediante consola, mediante comandos, la instalación del proceso. En la clase del día de ayer vimos un enlace que tiene ya la plataforma IDPER en la cual me dice qué comandos debo de colocar para poder hacer el proceso de instalación. Entonces, mediante esos comandos y esos procesos, yo puedo ir gestionando e instalando el IDPER una vez teniendo ya los requisitos previos. Es decir, yo ya tengo que tener previamente instalado Postgres, C Sharp o Visual Code o todas las herramientas que vaya a utilizar. Es importante que las herramientas previas que vayan a instalar deben de estar enfocados que sean código libre o sean herramientas de plataforma que no tengan que ser pagadas, porque si no, no va a poder gestionar en el sistema operativo que les mencioné. El cuarto paso, en cambio, tengo que hacer la instalación de la localización, es decir, de dónde yo deseo gestionar la información para mi DPER.
En este caso, el proyecto está basado para Colombia, en lo cual yo tengo que instalar el complemento para que se pueda contemplar la ubicación solamente de Colombia. Y básicamente con eso yo le doy el alcance de mi proyecto para poder gestionar una alternativa y poder resolver la información. El siguiente paso que vamos a ver es del dominio de interfaz y del manejo del IDPR. Aquí es muy importante manejar el manual de funciones en el cual me indica cómo y para qué se emplea cada una de las herramientas que tiene IDPR. Aquí es muy importante que se maneje la información adecuadamente para poder ir gestionando cierta información o ciertos reportes con ciertas condiciones para poderla visualizar. Otra parte que también es muy importante al momento de manejar el IDPER es de que yo tengo que ir verificando videos explicativos que me van a permitir ir entendiendo de mejor manera el manejo del IDPER, ya que como es mediante, digámoslo así, código, a veces va a haber confusiones de que sí se puede generar o no se puede gestionar el proceso. Entonces, con esa parte yo tengo que continuar una vez instalado previamente las herramientas, poder hacer la gestión y el desarrollo del proyecto. Entonces, aquí ya viene más a detalle. Anteriormente solo se les explicaba en forma general qué hacía. Y aquí sería la perspectiva ya de desarrollo, de ejecución del proyecto. Como les decía, primero necesitamos instalar la plataforma de CentOS como máquina virtual. En esto es muy importante tomar en cuenta el acceso remoto, la parte de virtualización de sus computadoras y sobre todo tener actualizada la información. Aquí lo importante que van a necesitar previamente es tener actualizadas las fechas, tener contemplado, en este caso, si necesito Windows, se puede generar un Java libre, es decir, esta extensión de JDK libre, se puede gestionar un Java estándar para poder generar la información y cualquier componente adicional de CentOS. ¿Qué es importante aquí? Es que yo puedo, una máquina virtual, ¿cómo la puedo gestionar? Mediante un software que me va a permitir generar máquinas virtuales. Tenemos el VMware que me va a permitir ir gestionando máquinas independientemente de la necesidad que yo requiera. Con eso me va a permitir perdón, con eso me va a permitir ir gestionando varias, digamos, submáquinas en mi máquina principal. Y con eso yo puedo ya haber tenido o compuesto la máquina virtual. Luego en la parte de los requisitos del IDPER, como les decía, aquí van a manejarse ciertos lenguajes para poder gestionar. Van a manejar el Postgres como base de datos, el servidor Pudding, y para poder configurar lo que es interfaz gráfica van a manejar el skimming. Con eso me va a permitir ir gestionando cada uno de los componentes. Ahora bien, vamos con la primera actividad que vamos a realizar el día de hoy. En una hojita van a realizar como un cuadro comparativo y van a poner en un lado Putin y en el otro lado es min, X de min, con la finalidad de mencionar 4 ventajas de cada uno de estos dos componentes. Entonces, por favor, que me tomen ¿Cómo, atención. cómo era el primero? Disculpe. Sí, ya les comparto. Vamos a hacer Putin. una tabla comparativa, ¿ya? Y aquí le van a poner servidor Putin y en el otro le vamos a poner interfaz SMI, ¿ya? Y van a poner 4 ventajas y 2 desventajas que tiene cada uno de estos componentes. Van a hacer un hojita, puede ser a Word o a mano, no importa cómo lo quieran manejar. Y lo vamos a compartir mediante la plataforma, mediante el WhatsApp, la información. O ya les activo en la plataforma para que puedan subir.
sigamos realizando para poder ir contemplando la actividad. Por favor, solo han registrado 3 personas, Dice, 4, 5, 6 dice, personas la asistencia. No se olvidarán de registrar dice, los demás. 4 ventajas y 4 desventajas de cada uno, de 4 de cada tema. Sí, 4 ventajas y 2 desventajas del servidor Putin y de la interfaz SMI. Ya, mis señores. ¿Ya? Realicemos, por favor, en este momento eso. Inge, yo sí hice la encuesta, solo que no tomé la captura nada más. Ya, confírmeme nomás en el grupo que sí realizó. Sí. Indíqueme en el grupo que sí realizó su nombre y sí ha ejecutado la actividad. La encuesta, perdón. Los demás chicos, por favor, igual tengo que hoy día confirmar quienes no realizaron. Igual están solo 1, 2, 3, 4 personas que han realizado. Bueno, con Luis 5. Los demás chicos también confírmenme en qué pasó, si Yo realizaron o ya no. realicé, ya le mandé recién ese Sí, por eso chato como Walter. ustedes estarían 5. Ahí ya me dice. Gracias. Ujú. Mm, 5, 6 con Lenny. Me faltaría Andrés y Fabricio. ¿Realizaron? Inge, ¿sobre qué cosa está preguntando? Andrés y Fabricio. ¿Realizaron la encuesta? No están aquí. Sí, disculpe, Inge, yo recién estoy llenando la encuesta, no la había visto. Ya, realicemos más tarde, ¿no? Pero realicemos el día de hoy para poder ya tener la evidencia. Ya.
Ya, chicos, por favor, como les envié en el grupo para que puedan entregar la actividad, como les decía, solo la imagen capturada si lo hicieron en Word o lo hicieron a mano, para que lo envíen al grupo, ¿no? Para poder realizar la calificación de la actividad. Hasta las 9 tienen, ¿no?
Ya chicos, vayamos acabando 5 minutos, por favor, y continuamos con la clase. Lisbeth, me queda dar unos 5 minutitos más, no sea mala, se me apagó la compu, ya. Sea mala, Tienen sí. hasta las 9, mueva rápido, tienen 9, hasta las 9 de la noche por No acá. sea mala, ¿no? Ya unos 5 minutitos, ya 9:05 ya. Envíenme pronto, yo ya continúo a las 9, ¿ya? Ya, Lisbeth.
Por favor, chicos, ya para empezar a continuar con la clase, ingresemos al mismo link que les compartí el día de hoy porque ya se acaba el tiempo. Ingresamos inmediatamente.